La entrevista que Víctor de Aldama concedió a Antonio Naranjo en Telemadrid no fue una comparecencia cualquiera. Fue, más bien, la detonación pública de una bomba que llevaba meses armándose en silencio. En un país acostumbrado a convivir con el ruido político, esta conversación rompió los esquemas de lo previsible. Por primera vez, uno de los hombres más discretos de los últimos años decidió levantar la voz y apuntar directamente al corazón del poder, señalando con nombres y detalles precisos a figuras que hasta ahora parecían intocables. Lo que se escuchó aquella noche no fue una simple entrevista, fue una declaración de guerra política que amenaza con alterar el equilibrio de la Moncloa y con provocar un terremoto en la sede socialista de Ferraz, donde el temblor de sus palabras aún retumba. Con un tono calmado pero cargado de intención, Víctor de Aldama comenzó relatando cómo, en diferentes momentos, él mismo transportó dinero en efectivo hacia la sede del Partido Socialista. Habló sin rodeos, con la serenidad de quien sabe que el peso de lo que dice caerá inevitablemente sobre otros. Llevé a Ferraz alrededor de 4 millones de euros en metálico, afirmó. El número quedó suspendido en el aire, como una cifra que lo cambia todo. No se trataba de una acusación al azar, sino de un dato concreto, que además se complementaba con un detalle aún más inquietante. Según su testimonio, Koldo García, figura clave en los círculos del antiguo ministro José Luis Ábalos, realizaba entregas similares cada viernes. No eran transferencias ni movimientos bancarios sofisticados. Eran bolsas, sobres, paquetes de efectivo, ese dinero tangible que el propio partido había criticado durante años como símbolo de la corrupción y del poder opaco. Aldama aseguró que el flujo de dinero no era un gesto puntual ni una anomalía esporádica, sino una dinámica sistemática, cuidadosamente organizada. Había horarios, intermediarios, códigos y una red de nombres en clave que servían para encubrir las operaciones. Según explicó, el Partido Socialista no solo recibía ese dinero, sino que lo redistribuía internamente, quedándose con una parte y utilizando otra para blanquear fondos a través de distintos mecanismos administrativos. Era, según su versión, un circuito perfectamente diseñado para mantener el flujo económico oculto a la vista pública. Ellos se quedaban con una parte y el resto lo iban blanqueando poco a poco. Así funcionaba el sistema, resumió, mientras el periodista trataba de digerir el peso de cada palabra. Pero las revelaciones no se detuvieron ahí. Aldama fue más allá y destapó un detalle que rozaba el terreno de lo diplomático. Según él, José Luis Ábalos utilizaba pasaportes oficiales para viajar a países como Panamá o Guinea, destinos que, según insinuó, podrían haber servido como refugios para fondos irregulares. Aquella afirmación introdujo un matiz internacional en la trama, proyectando una sombra de sospechas sobre los movimientos de dinero fuera de España y sobre la posibilidad de que el caso tuviera ramificaciones mucho más amplias de lo que se creía. La conversación derivó entonces hacia el centro del huracán, Pedro Sánchez. El entrevistado no esquivó el tema. A diferencia de otros testigos o implicados que suelen hablar con cautela, Aldama fue directo. Según su relato, el presidente del gobierno y secretario general del PSOE estaba plenamente informado de todo lo que ocurría. No solo conocía los movimientos, sino que, en palabras de Aldama, quería saberlo todo, absolutamente todo. Aseguró que Sánchez mantenía un control casi obsesivo sobre su entorno y que nada de lo que hacían sus colaboradores escapaba a su conocimiento. Tenía tal grado de implicación que si Ábalos no le informaba de algo, se enfadaba. Necesitaba tenerlo todo bajo control, comentó. Como ejemplo, recordó una conversación entre Carolina Perles y el propio Ábalos en la que ella le transmitía un mensaje del presidente. ¿Qué pasa? Vas por libre. Según Aldama, aquella frase reflejaba el carácter de Sánchez, su necesidad constante de supervisarlo todo. Esa insistencia en estar al tanto de cada movimiento, decía, convertía en absurda la idea de que el presidente no supiera lo que sucedía a su alrededor. Si un jefe controla hasta el último detalle de su equipo y lo permite, su silencio ya es complicidad, afirmó. El empresario describió también cómo los sobres eran la herramienta fundamental del entramado. En su explicación, los empresarios entregaban el dinero, los intermediarios lo llevaban al partido, y desde allí se distribuía según conveniencia. Una parte se reservaba para gastos del partido, otra para compensaciones y una fracción terminaba blanqueada a través de diferentes operaciones financieras. El dinero negro se reciclaba con naturalidad. Todo estaba estructurado para que nadie hiciera demasiadas preguntas, relató. Cuando el periodista le preguntó directamente si el presidente del gobierno era consciente de todo el circuito, Aldama no dudó. El presidente siempre ha sabido lo que pasaba. No hay nada que le haya sido ajeno. Aquella afirmación provocó un silencio incómodo en el estudio. En ese instante,
La entrevista dejó de ser una conversación para convertirse en un documento político con implicaciones de enorme gravedad. También hubo espacio para mencionar las reacciones dentro del propio partido. Aldama recordó las declaraciones recientes de María Jesús Montero, que trató de restar importancia al tema de las mordidas asegurando que eran cuestiones que ocurren. Para Aldama, aquella frase reflejaba una cultura política de permisividad, una normalización del dinero sucio en las altas esferas. Lo increíble no es que existan estas prácticas, sino que se hayan vuelto parte del día a día. Que un presidente acepte dinero en metálico del partido y que una ministra lo justifique como algo natural, dice mucho del estado moral de la política, comentó. El periodista, insistente, quiso concretar más. ¿Está usted diciendo que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, recibía también parte de ese dinero? La respuesta fue más prudente, aunque no menos comprometida. No puedo afirmar que le haya entregado sobres directamente, pero resultaría ingenuo pensar que no estaba al tanto de lo que hacían sus colaboradores. Si tus subordinados manejan millones sin tu conocimiento, o eres ciego o lo permites. La frase quedó grabada como una sentencia. Aldama aprovechó también para elogiar el trabajo de la Unidad Central Operativa, UCO, de la Guardia Civil, que recientemente había revelado que las denominaciones utilizadas en los mensajes interceptados, chistorras, lechugas, soles, eran en realidad códigos para referirse a dinero. Ya está claro que no hablaban de embutidos ni de vegetales. Esos términos eran el disfraz de los pagos en efectivo, señaló. Aquella revelación reforzaba su testimonio y dotaba de coherencia a la red de insinuaciones que llevaba meses circulando. Con el paso de los minutos, la entrevista se fue transformando en una confesión velada, en un relato que mezclaba la resignación con la venganza. Aldama, hasta hace poco un personaje en la sombra, parecía liberar una carga que llevaba tiempo guardando. Cada frase suya era un dardo dirigido a la cúpula del poder socialista, un recordatorio de que la corrupción no solo se esconde en los márgenes, sino también en los lugares donde se toman las decisiones más importantes. Al final, su mensaje fue claro: lo que está en juego no es un caso aislado, sino la credibilidad del gobierno y de la clase política. Esto no se trata de Koldo, de Ábalos o de mí. Se trata de un sistema que lleva años funcionando igual. Los nombres cambian, pero el método siempre es el mismo, dijo con voz grave antes de concluir. Cuando las cámaras se apagaron, quedó la sensación de que algo había cambiado. La entrevista, más que un testimonio, fue un acto de ruptura, un misil directo contra la Moncloa, un ataque que amenaza con abrir una grieta profunda en el edificio más poderoso del país. Lo que ocurra a partir de ahora dependerá de si la justicia, la prensa y la opinión pública deciden mirar hacia otro lado o enfrentarse, de una vez por todas, a las sombras que se esconden tras el poder. Lo que más me impresiona, tras 3 décadas de oficio, es comprobar cómo los propios protagonistas acaban ofreciéndonos pruebas irrebatibles de su propio comportamiento. Se graban, dejan huellas y esparcen evidencias por doquier. Es, sin duda, el tipo de pruebas más demoledor que he visto en muchos años. Y sin embargo, lo que han oído ustedes hasta ahora, insistió, no es ni la mitad de lo que él ha presenciado. Lo que él ha escuchado, añadió con gravedad, supera con creces las barbaridades que ya han salido a la luz. Cuando le pidieron concretar, la respuesta fue tajante. Aquellas conversaciones podían resultar incluso más estremecedoras que los titulares. No se trataba de expresiones inocuas. Eran descripciones, comentarios y chistes de un lenguaje brutal que no casa con la imagen pública de quienes los protagonizan. Koldo, dijo, hablaba con una rudeza y una familiaridad extremos. Era así con todo el mundo, y esa familiaridad se traducía en una confianza inquietante incluso hacia las cúpulas del partido. De hecho, narró un episodio que no deja lugar a dudas sobre ese trato. En tono de broma, en una llamada, le soltó al presidente una amenaza en palabras que no vienen a cuento repetir literalmente, pero que evidencian hasta qué punto la relación entre algunos dirigentes y ciertos intermediarios rozaba lo desmesurado. El testigo explicó que esa misma complicidad resulta clave para entender el circuito financiero que describió. Según su versión, existía una caja paralela, entregas en metálico, recaudación de tickets y justificantes, sobres que circulaban los viernes hacia la sede central, y mecanismos para reintegrar o justificar esos ingresos como gastos del partido. No eran pequeñas cantidades aisladas, era un mecanismo que se repetía con periodicidad y organización. Si alguien no podía acudir personalmente, mandaba a un miembro de su entorno, esposa, hermano, para que cumpliera la entrega. Ese detalle revela, a su juicio, una operativa planificada y habitual, no improvisada. La financiación irregular del partido quedó enmarcada, además, en un contexto institucional,
recordaron que el Tribunal Supremo había citado a un antiguo tesorero ahora colocado en una entidad pública poco conocida, y que la sombra de esa conexión alcanzaba también a personas vinculadas a proyectos que parecían, hasta hace poco, ajenos a la política. Es decir, el entramado no era un asunto de unos pocos billetes sueltos, sino algo que había permeado estructuras y ubicaciones oficiales. Al profundizar en el procedimiento, explicó cómo Koldo acumulaba y registraba todo tipo de comprobantes para maximizar el volumen de gastos que podían justificarse ante la organización. Cuantos más tickets reuniera, más efectivo podía volver al circuito, afirmó. En su versión, buena parte del dinero que él había entregado se destinaba a gastos que después se contabilizaban y reintegraban, y otra porción se incorporaba mediante donaciones y otras vías para legalizar la aportación al partido. Esa alternancia entre efectivo recogido y gastos fabricados era, en su descripción, la pieza central del sistema. Preguntado por la implicación de la dirección del partido, fue claro. El PSOE, dijo, no era un mero receptor inocente, formaba parte del engranaje. A su juicio, una porción de las comisiones o beneficios derivados de contratos, suministros o adjudicaciones se quedaba en manos de los intermediarios y otra parte circulaba hacia las arcas del partido. Cuando el presentador formuló la incómoda cuestión de si el secretario general conocía ese entramado, su respuesta fue categórica. No intuye, lo sabe. No es conjetura, es certeza. Añadió que, si un responsable desea controlar y se entera de todo lo que ocurre en su entorno, resulta absurdo pensar que ignore movimientos tan habituales y organizados. No obstante, matizó algo importante. Él no afirmó, con la misma rotundidad, haber entregado personalmente sobres al secretario general. Lo que sí dejó patente es que el flujo de efectivo era una práctica tan extendida que negarlo implicaría obviar evidencias palmarias. Si cada viernes llega un sobre a la sede y lo recogen, si existen responsables que dicen que lo devuelven en concepto de reembolso, y si hay un sistema para recolocar ese efectivo, es absurdo creer que el máximo responsable no tuviera conocimiento, manifestó. En paralelo, recordó cómo la utilización de eufemismos, los famosos apelativos con los que se disfrazaban los pagos, fue desenmascarada por informes de la investigación. Palabras que a simple vista podrían parecer inofensivas, cuando se cotejan con los movimientos reales, dejan de ser inocentes y se convierten en códigos de operación. La UCO, mencionó, aportó luz sobre esa terminología y confirmó que términos aparentemente banales encubrían transacciones en metálico. La narración no se limitó a fríos datos técnicos, también describió la atmósfera que respiraba ese entorno. Una mezcla de normalización y sutileza operativa que convertía en cotidiano lo que a simple vista debería ser excepcional y reprobable. A su juicio, la explicación de algunos responsables públicos, la idea de que el uso de efectivo puede responder a meras liquidaciones de gastos o a reembolsos puntuales, sonaba, cuando menos, a justificación de prácticas que deberían haberse evitado o investigado con mayor diligencia. Por último, subrayó que ese funcionamiento sistemático, con personas que sustituían a otras para cumplir entregas y con intermediarios encargados de recoger justificantes, remite a una organización que no improvisa sino que persiste. Esa constancia, añadió, convierte las sospechas en certezas probables y exige que las instituciones pertinentes aclaren hasta qué punto existió una operativa estructurada y quiénes fueron los responsables últimos de permitirla. Si lo que se busca es entender la magnitud del asunto, dijo para terminar, no basta con leer fragmentos aislados de conversaciones, hay que reconstruir el circuito entero. Y en ese mapa, los billetes, los sobres y los recibos no son meros elementos logísticos, son las piezas que dibujan una práctica que, según su testimonio, dejó de ser excepcional para convertirse en rutina.